Buenos días a todo el mundo. Bien, ayer, bueno, pues terminamos un poquito el repaso relativo a todo el tema de las fuerzas, ¿no? Vimos todos los tipos de fuerzas que vamos a tener en cuenta de cara a nuestros sistemas, el peso, la normal, la fuerza de rozamiento. Vimos que el rozamiento se calcula de esta manera, ¿vale? La fuerza de rozamiento se calcula como el coeficiente de rozamiento por la normal, ¿vale? Nosotros normalmente, ¿vale? Calcularemos en general rozamientos dinámicos o cinéticos, ¿vale? En cualquier caso, si nos lo dicen, si no, o sea, quiero decir, si hubiera que distinguirlo, nos lo tendrían que especificar si el coeficiente de rozamiento que se nos da es estático o dinámico, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso no os preocupéis, simplemente que sepáis que el rozamiento se calcula como muy por la normal, ¿vale? Bueno, vimos la fuerza tensión, la fuerza elástica, ¿vale? Y cómo se representan en los distintos diagramas de fuerzas. No vimos el empuje también, aunque el empuje no vayamos a hacer estudio del empuje de cuerpos sumergidos en fluidos y todas estas cosas, pero bueno, también lo vimos para un poco, pues eso, el peso aparente, porque sentimos que pesamos menos cuando estamos sumergidos en el agua, etcétera, ¿no? Pues eso es debido al empuje. Hay una fuerza hacia arriba que se opone al peso y entonces, pues claro, nosotros la sensación que tenemos es un poco de una cierta ingravidez, ¿no? Parece como que pesamos menos. Y no es que pesemos menos, nuestro peso es el mismo. Lo que ocurre es que hay una fuerza que está tirando de nosotros hacia arriba, ¿no? Vale, bueno, hoy vamos ya para introducir, ya meternos un poquito más en harina, vamos a hacer estudios de varios sistemas, ¿de acuerdo? De varios sistemas que, bueno, los tenéis en el libro y nosotros vamos en varias páginas. Yo simplemente voy a hacer estudios de varios sistemas, ¿no? Y vamos a hacer lo que son diagramas de fuerzas, algún ejemplo de los que vienen propuestos en el libro y tal, para que vayamos cogiendo un poco la mecánica de cómo vamos a resolver los ejercicios, ¿de acuerdo? Si cogemos esa mecánica, esa metodología para resolver los ejercicios de dinámica, los ejercicios de dinámica no vais a tener el más mínimo problema en resolverlos, ¿vale? Porque son todos iguales. Se trata de hacer un dibujo del sistema, plantear las fuerzas y yo sobre ese sistema luego aplico la segunda ley de Newton, ¿vale? ¿De acuerdo? Ni más ni menos, nada más que eso. ¿Cuál es la segunda ley de Newton? Bueno, pues la segunda ley de Newton, si recordáis, esto lo vimos el primer día, ¿no? La segunda ley de Newton, mayúscula mejor, es la que nos dice que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Nos dice que la suma, el sumatorio de todas las fuerzas que intervienen sobre un sistema es igual a la masa por la aceleración de dicho sistema. ¿Vale? Vale. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que si tenemos fuerzas en distintas direcciones, hay que descomponer nuestro sistema por ejes. ¿Vale? Me explico. Vosotros imaginaos, por ejemplo, pues volviendo a nuestra cajita famosa, ¿no? Si volvemos a nuestra cajita famosa, vale, pues nuestra caja. Imaginaos que nuestra caja viene deslizando por una superficie plana, ¿vale? Nuestra caja desliza, vaya, nuestra caja desliza por aquí, por una superficie plana, ¿vale? Es decir, viene deslizando hacia aquí, en esta dirección y sentido, pues con una velocidad, la que sea, ¿vale? Con una velocidad v, la que sea, da igual. Vale, entonces, las fuerzas que actúan sobre nuestra caja, pues evidentemente el peso, vamos a dibujarlo con líneas rectas que siempre queda mejor. Tenemos el diagrama de fuerzas, vale, sobre nuestra caja actúa el peso desde el centro de masa. Bueno, vamos a ponerlas en distinto color para que así no nos confundamos. La normal, vale, y la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, ¿no? Y que va en la zona de contacto de las distintas superficies. ¿Vale? Entonces aquí tenemos la fuerza de rozamiento, tenemos el peso y tenemos la normal. ¿Vale? Daos cuenta de que yo aquí tengo fuerzas en dos ejes diferentes. Tengo fuerzas en un eje vertical y fuerzas en un eje horizontal, ¿no? No hay ninguna fuerza porque a la caja le hemos dado un impulso previo. Entonces no hay ninguna fuerza
a priori, que me esté empujando la caja. Entonces, ¿esta caja qué es lo que va a estar haciendo? Bueno, pues esta caja directamente lo que está haciendo es frenándose, ¿no? ¿Vale? Esta caja se está frenando, es decir, esta caja, el rozamiento la va deteniendo y en el eje vertical yo no tengo movimiento. Es decir, en el eje vertical hay un equilibrio de fuerzas. El peso es igual al normal, la normal es igual al peso, entonces en el eje vertical no hay movimiento. En el eje horizontal lo que hay es una fuerza que se opone al movimiento, que es el rozamiento, y que me va frenando la caja, ¿no? Entonces yo aquí lo que tengo que hacer, ya hablamos ayer de esto, ¿vale? Es directamente colocar ejes, ¿vale? Yo coloco el eje X en el eje horizontal y el eje Y en el eje vertical. Mirad, una regla para situar los ejes de coordenadas, porque es la mejor manera, situar unos ejes de coordenadas es la mejor manera para controlar cómo coloco las fuerzas y cómo hago los cálculos con las fuerzas, ¿vale? Una regla que suele funcionar bastante bien, y a nosotros nos va a funcionar perfectamente, lo vais a ver, ¿vale? Es colocar los ejes de esta manera, y acordaos de esta regla, ¿vale? Un eje en la dirección del movimiento y el otro en una dirección perpendicular a esa dirección del movimiento, ¿no? Vale, quedaos con esto, por favor. Un eje en la dirección del movimiento y el otro en una perpendicular a ella. Fijaos cómo he colocado los ejes aquí. Uno en la dirección del movimiento y otro en la perpendicular a ella. A ver, aquí es muy evidente. Pero ahora vamos a ver, por ejemplo, el caso de un plano inclinado en el que a lo mejor ya no es tan evidente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces colocamos un eje en la dirección del movimiento y otro en una dirección perpendicular a ella. Y el sentido, pues lo suyo es ponerle este sentido, es decir, darle hacia arriba el sentido positivo en el eje de las síes, ¿vale? Y en el eje horizontal darle el sentido positivo al sentido del movimiento. Es decir, en este eje le damos el sentido positivo al sentido del movimiento. ¿Por qué os digo esto? Porque así, a ver, podríais darle el sentido positivo natural del eje X, ¿vale? Pero vosotros mirad, si yo le doy sentido positivo al sentido del movimiento, esta fuerza me queda con sentido negativo, por lo tanto me genera una aceleración negativa, ¿vale? La masa siempre es positiva, pues si la fuerza es negativa, la aceleración por narices es negativa. Tiene sentido, todo el sentido del mundo, está frenando la caja, ¿vale? En cambio, si yo cambio el sentido con respecto al movimiento, pues a veces se me altera un poco. No pasa nada, o sea, queda perfectísimamente resuelto igual, pero a veces pues tenemos que pensar un poquito más. Y así de esta manera lo mecanizamos todo mucho más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, quedaos con eso, ¿vale? Un eje en la dirección del movimiento y otro en una perpendicular a ella. Y luego, pues, ¿qué hacemos? Hombre, pues muy sencillo, pues aquí nos vamos al eje X y yo en el eje X tengo la fuerza de rozamiento en sentido negativo del eje X y en el eje Y tenemos el peso en sentido negativo y la normal en sentido positivo, ¿vale? Entonces, si yo quiero aplicar la segunda ley de Newton, en el eje X, ¿qué tengo? Que menos, a ver, lo voy a poner aquí a continuación en otro color. En el eje X, ¿qué tengo? Que menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. Y entonces os dais cuenta de que en el eje X ya puedo calcular la aceleración de frenado que me genera esta fuerza de rozamiento, ¿vale? Y me va a dar una aceleración negativa, evidentemente, ¿vale? Y en el eje Y, ¿qué tengo? En el eje Y tengo que normal menos peso es igual, bueno, aquí sería masa en la aceleración en X, masa por la aceleración en el eje Y. Claro, en el eje Y no hay movimiento, entonces esa aceleración en el eje Y vale 0. Por lo tanto, tenemos que normal menos peso es igual a 0, con lo cual el peso es igual a la normal. Es decir,
en el eje Y tenemos un equilibrio. Claro, porque en el eje Y no asciende ni desciende. Daos cuenta de que solo se mueve en el eje X. Si no hay movimiento, si no hay aceleración ni frenado, vale, mejor, si no hay movimiento no. Si no hay aceleración, vale, porque un MRU a efectos físicos es lo mismo que un cuerpo en reposo. Vale, si no hay aceleración, tenemos un sistema en equilibrio. Eso ya lo iremos viendo, ¿vale? Simplemente quedaos con cómo hacemos los cálculos sobre los ejes sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Por ejemplo, mirad, imaginaos, vamos a poner esto. Imaginaos que ahora ponemos a mayores, por ejemplo, pues una tensión en el eje X. Imaginaos que tiramos de la cuerda, pues así, de esta manera, desde aquí. ¿Vale? Ahora tengo un movimiento en esa dirección y sentido. Y el cuerpo avanza en sentido positivo del eje X, con lo cual la tensión es superior al rozamiento. Vale, pues yo en el eje X, que tengo que tensión menos fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque hago la suma de todas las fuerzas en el eje X. La positiva es la tensión, la negativa el rozamiento, igual a la masa por aceleración en el eje X. Y yo planteo la segunda ley de Newton así de esa manera. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, muy bien. Imaginaos ahora que tuviéramos más de un sistema, más de un sistema, Dios, más de un cuerpo en el sistema, ¿vale? Imaginaos ahora que tuviéramos más de un cuerpo en el sistema. Por ejemplo, si vais a vuestro libro en la página 200, a ver dónde está esto, a ver si lo encuentro. 258, ¿vale? Simplemente estamos haciendo un poco, pensar un poco, no estamos resolviendo ningún ejemplo ni nada. En la página 258 de vuestro libro que explica la fuerza-tensión, pues nos aparece la máquina de Atwood, ¿no? La máquina de Atwood es una polea. Lo que pasa es que, bueno, pues se le llama así en física, pero no deja de ser una polea normal y corriente, ¿vale? ¿Qué es la máquina de Atwood? Pues un circulito, ¿vale? Del que yo cuelgo dos masas. Vamos a intentar hacer el dibujo lo mejor posible. Un circulito del que yo cuelgo dos masas, así de esta manera, ¿no? Ponemos una masa aquí. Y una masa aquí. ¿Vale? Si yo tengo dos masas, mirad, lo que se hace siempre en física es hacer lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. Para estudiar la dinámica se hace lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. ¿Vale? ¿De acuerdo? DCL. ¿Qué es eso? Estudio cada cuerpo por separado, como si no perteneciera al mismo sistema. ¿Vale? Entonces vamos a coger ahora este primer cuerpo. Imaginaos, por ejemplo, que este cuerpo tiene una masa M1 y este cuerpo tiene una masa M2. ¿Vale? Y entonces la polea se mueve así, porque M1 es mayor que M2. Entonces la polea se mueve así, ¿no? Vamos a ver las fuerzas que actúan sobre cada uno. Hombre, pues sobre M1 tengo el peso 1 y del otro lado hay una cuerda, por lo tanto la tensión 1. No hay normal porque no hay superficie, no hay muelles, por lo tanto no hay fuerza elástica, no hay rozamiento porque no hay deslizamiento en la superficie, con lo cual solo tengo peso y tensión. Y en la 2 tengo el peso 2, ¿vale? Por un lado, y por este lado la tensión 2. ¿Vale? Entonces, lo que os decía, mirad, le damos siempre sentido positivo al del movimiento, porque así nos es muy sencillo.
Entonces, vamos a colocar los ejes. Aquí solo hay movimiento en el eje vertical, ¿no? Pero entonces, el M1, ¿quién es la que prevalece? El peso 1, porque se mueve hacia aquí. ¿Vale? Entonces le vamos a dar el sentido positivo hacia abajo. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos queda? Que el peso 1, aplicamos segunda ley de Newton sobre la masa 1, ¿vale? Recordad, segunda ley de Newton, sumatorio de las fuerzas que intervienen, igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, en la masa 1, la suma de todas las fuerzas que intervienen sobre la masa 1 es igual a la masa 1 por la aceleración, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerzas intervienen? El peso, que va en sentido positivo porque va en el sentido de avance, menos la tensión en 1, y eso es igual a la masa 1 por la aceleración en 1. ¿Vale? Y ya está, ya tengo hecha la ecuación que me representa las fuerzas y la aceleración para la masa 1. Para la masa 2, 3/4 de lo mismo. La suma de las fuerzas que intervienen igual a masa 2 por aceleración 2. Entonces, ¿qué me queda? Como se mueve hacia arriba, pues le damos a la tensión el positivo, es decir, la tensión es la que es el sentido positivo, es decir, es como si le diéramos así. ¿Vale? Bueno, pues entonces, ¿qué queda? Que la tensión en 2 menos el peso, daos cuenta que gana la tensión, por lo tanto, va a acelerar en el sentido de la fuerza que gana, es igual a la masa 2 por la aceleración en 2. Y ya tengo la segunda ecuación. ¿Vale? Es cierto que luego aquí se cumple que que la aceleración 1 y la aceleración 2 son iguales. Vale, entonces yo puedo decir simplemente llamarle A. Es decir, esto en lugar de llamarle A1 le llamo A, y esto en lugar de llamarle A2 le llamo A, y ya está. ¿Vale? De hecho, lo normal cuando tengo dos masas es tener que plantear un sistema de ecuaciones, pero bueno, ya iremos haciendo. A mí ahora lo que me interesa es que veáis cómo he planteado las fuerzas y cómo aplicamos la segunda ley de Newton sobre las fuerzas siguiendo esas normas tan sencillas. Si hay fuerzas siempre en la dirección del movimiento, dando sentido positivo al sentido del movimiento, cada masa por separado, haciendo lo que se llama el diagrama de cuerpo libre, ¿qué ocurre? Esto solo se hace pues cuando hay, o sea, quiero decir, solo miramos cada masa por separado en sistemas de más de una masa. Si solo tengo una masa en el sistema, pues hago un diagrama de cuerpo libre único para esa masa y punto, ¿no? ¿Vale? Pero yo a la hora de hacer el estudio con la segunda ley de Newton, tomamos cada masa por separado en lo que se llama el diagrama de cuerpo libre, ¿vale? Bueno, entonces, lo que decimos, ya hemos planteado la ecuación para cada una de las masas, tomando sentido positivo el sentido del movimiento, y aquí sería las direcciones, la del movimiento y una perpendicular a ella. Aquí no hay fuerzas en la dirección perpendicular. Entonces, nos olvidamos. Solo tenemos movimiento en el eje vertical. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo entendemos, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver ahora más casos de estos. Mirad, por ejemplo, si vamos a la página 257, ¿vale? Aquí viene dos ejemplos resueltos. Vamos a hacer el ejemplo número 6. El ejemplo número 6 de la página 257, ¿vale? Nos dice que un bloque de masa 1,5 kilos se encuentra sobre una superficie horizontal y con un coeficiente de rozamiento mu sub c igual a 0,2. Os dais cuenta de que nos dan rozamiento cinético, ¿vale? Nos dice que la masa del bloque es de 1,5 kilos, se encuentra sobre una superficie horizontal y que el coeficiente de rozamiento mu sub c es 0,2. ¿Vale? Los coeficientes de rozamiento no tienen unidades, ¿vale? Oscilan entre 0 y 1. No sé si os lo había dicho ayer o no, pero bueno. Y es adimensional. No tiene unidades, ¿de acuerdo? Cuando las unidades, cuando se habla de unidades, se refiere uno a ellas como dimensiones, ¿vale? Entonces, cuando algo no tiene unidades, decimos que es adimensional. ¿De acuerdo? Bueno. Vale. Entonces, nos dice que al empujar el bloque con una fuerza F,
se mueve, F no sabemos lo que vale, y se mueve con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Y aparte nos dice que hallemos el módulo de la fuerza, es decir, es esto lo que nos piden, la fuerza F. Y nos dice que nos da como dato el valor de la G en la Tierra. Claro, estamos en la Tierra, pues 9,8. Vale, 9,81 realmente. Muy bien, vamos a dibujar, como siempre, diagrama del problema. Vale, tenemos un bloque, tenemos una superficie plana, nos dice que es una superficie plana horizontal, y sobre ella un bloque de masa M, que desliza por esta superficie. Vale, tenemos este bloque que nos desliza por esta superficie. ¿Vale? Perfecto. Vale, vamos a ver qué fuerzas tenemos sobre el bloque. Bueno, pues tiene masa, por lo tanto hay peso, ¿no? Eso es impepinable, o sea, eso lo va a haber siempre. ¿Vale? Hay peso. Vale, tenemos peso. Tenemos la reacción de la superficie. El bloque no se hunde en la superficie, con lo cual hay una fuerza normal hacia arriba. La pongo aquí paralela al peso y desde la zona de contacto con la superficie. ¿Vale? Tenemos una fuerza normal hacia arriba. Y además nos dice que estamos tirando del bloque. ¿Vale? Bueno, nos dice realmente que se está empujando. ¿Vale? Nos dice que se está empujando el bloque. Vale, entonces estamos empujando el bloque, con lo cual en el libro está mal dibujado, porque como nos dice que se empuja, pues empujamos desde aquí. Y en el libro lo que pone es una fuerza que tira. ¿Vale? Estamos empujando el bloque. ¿Vale? Esta es la fuerza que empuja el bloque, que es la que queremos calcular. ¿Vale? Y además tenemos una fuerza de rozamiento, porque nos hablan de que hay un coeficiente de rozamiento, por lo tanto hay una fuerza de rozamiento. ¿Dónde? Pues en la zona de contacto de las superficies, ¿no? Y siempre en sentido contrario al movimiento. Pues ahí tenemos la fuerza de rozamiento. ¿Vale? Pues este es nuestro diagrama de fuerzas. Aquí ya tenemos el diagrama de fuerzas completo de nuestro sistema. ¿Os dais cuenta? Ya tenemos todo el diagrama de fuerzas para nuestro sistema. ¿Vale? Lo entendemos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora simplemente vamos a aplicar segunda ley de Newton y a calcular. A ver, ¿cómo colocamos los ejes? Vamos a ver, vamos a colocar los ejes. ¿Qué hemos dicho? Siempre en la dirección del movimiento, es decir, el bloque se está moviendo hacia aquí, evidentemente, ¿no? El bloque se está moviendo hacia aquí, con lo cual está acelerando hacia aquí. La fuerza le está produciendo una aceleración en este sentido, en el sentido de lectura, ¿no? El movimiento del bloque está siendo hacia ahí. ¿Vale? Eso está claro, ¿no? Bueno, ¿cómo colocamos los ejes? Pues siempre un eje en la dirección del movimiento y otro en la perpendicular a ella. Es decir, un eje en la dirección del movimiento, ¿vale? Un eje en la dirección del movimiento y otro en la perpendicular a ella. ¿Vale? Pues un poco como hacíamos en cinemática, ¿lo recordáis? ¿Vale? Entonces, ese es el eje X y ese es el eje Y. ¿Y el sentido positivo? Pues el del movimiento. Y en el eje Y, el sentido positivo, pues el ascendente mismamente. ¿Vale? Ya tenemos colocados los ejes. Perfecto, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton que nos dice que la suma de todas las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué ocurre? Yo tengo que colocar la segunda ley de Newton acorde con cada uno de los dos ejes. Porque lo que sí que yo no puedo es hacer la ley de Newton separada, o sea, todos los ejes juntos en uno. Es decir, yo tengo que aplicar segunda ley de Newton para el eje X, ¿vale? Y segunda ley de Newton para el eje Y. Entonces, para el eje X, pues la suma de todas las fuerzas que intervienen en X es igual a la masa del bloque por la aceleración en el eje X. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien.
daos cuenta de que este dato que me dan aquí de aceleración, esta aceleración ocurre en este eje, es decir, el bloque acelera así, de esta manera. Ocurre una aceleración en esta dirección y sentido con un valor de 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces es una aceleración en el eje X, ¿os dais cuenta? Es decir, esta aceleración es en el eje X. ¿Vale? En el eje Y no hay aceleración porque se compensan el peso y la normal. ¿De acuerdo? Muy bien, vale. Pues entonces, en la suma de las fuerzas en X, vale, pues a ver qué fuerzas tengo en el eje X. Tengo, en sentido positivo del eje X, la fuerza de empuje. A efectos matemáticos, a mí me da igual colocar la fuerza aquí que aquí. Es un vector en sentido positivo del eje X, entonces a mí me da exactamente igual. Yo miro todo lo que haya en sentido horizontal. Me da igual que esté puesto aquí, que esté puesto aquí, que esté puesto aquí. Yo miro todo lo que haya en sentido horizontal, en el eje X. ¿Vale? Entonces es lo que os digo, a mí me da igual a efectos matemáticos poner la fuerza aquí empujando que aquí tirando. El efecto, a la hora de hacer los cálculos, es idéntico. Otra cosa es que el sistema físico sea distinto, eso es verdad. No es lo mismo empujar un cuerpo que tirar de él. Pero a efectos matemáticos, a efectos de cálculo, ¿vale? Es el mismo, es la misma cosa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué tengo en sentido positivo del eje X? La fuerza, que es la que queremos calcular. ¿Y qué tengo en sentido negativo de X? La fuerza de rozamiento. Bueno, pues esto es igual a masa por la aceleración en X. Vale, pues ya tenemos la ecuación del movimiento en el eje X. Esta es la ecuación para la colocación de las fuerzas en el eje X. ¿Vale? Ya tengo una ecuación. Si queréis le podemos llamar ecuación A, por ejemplo. Vamos a ver qué conocemos de esta ecuación. A ver, de esta ecuación conozco la masa, sí, vale 1,5 kilos. La aceleración también, vale 5 metros por segundo al cuadrado. La fuerza es lo que quiero calcular. Y la fuerza de rozamiento no la conozco, pero sé cómo se calcula. Me dan un valor que es el del coeficiente de rozamiento. Te das cuenta de que es cinético porque esto se está moviendo, entonces es la fricción contra el suelo, ¿no? Entonces la fuerza de rozamiento se calcula como ese coeficiente de rozamiento por la normal. Es un coeficiente de rozamiento cinético, pues por la normal, ¿vale? Si nos hubieran dado el estático, pues partiríamos de parado, simplemente, ¿vale? Claro, yo para poder calcular esta fuerza de rozamiento necesito conocer la normal, pero nos falta, y no la conocemos todavía, pero nos falta otra ecuación, que es la del eje Y. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre hay que plantear las ecuaciones en todos los ejes, ¿vale? Luego, ¿nos hará falta o no? Pero bueno, nosotros, de momento, mejor que sobre que no que falte, ¿verdad? Pues eso. Venga, eje Y. Vale, pues aplicamos segunda ley de Newton. La suma de todas las fuerzas sobre el eje Y es igual a masa por la aceleración en el eje Y. ¿Vale? Vale, vamos a ver qué fuerzas tenemos sobre el eje Y. A ver. ¿Qué fuerzas tenemos sobre el eje Y? Pues en el eje Y tenemos la normal en sentido positivo y el peso en sentido negativo. Lo vemos, ¿no? Vale, muy bien. Claro, ¿qué ocurre? Que en el eje Y no hay movimiento. Tengo la normal menos el peso es igual a la masa por la aceleración en el eje Y. Pero ¿qué ocurre? Que la aceleración en el eje Y vale 0, porque en el eje Y no hay movimiento, ¿vale? Desliza en sentido horizontal, en el eje Y no hay movimiento. Entonces, ¿qué me queda? Que la normal menos el peso es igual a 0, por lo tanto, la normal es igual al peso. Y aquí tengo la clave para calcular la normal. ¿A qué es igual el peso? El peso es igual a m por g. Por lo tanto, yo puedo calcular la normal aquí de una manera muy sencilla, simplemente diciendo normal es igual a m por g. Daos cuenta de que eso es el peso. ¿Vale? Y calculamos la normal, calculamos el valor de la normal. La normal es igual a la masa, que era 1,5 kilos, por 9,8, pues esto da 1,5 por 9,8 da 14,7 newton, ¿vale? Daos cuenta de que la normal, esto es muy sencillito. A ver, esto lo sabéis y lo entendéis perfectamente porque estáis hartos de hacerlo el año pasado, ¿vale?
Entonces es lo que os digo, es así de sencillo. Y ahora me llevo este valor de la normal aquí, ¿vale? Me llevo ese valor de la normal aquí para calcular la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento es el coeficiente de rozamiento que vale 0,2 por la normal que vale 14,7. Bueno, pues la fuerza de rozamiento vale 0,2 por 14,7, 2,94 newton. ¿Vale? Y ya tengo todo. Daos cuenta de que ahora, en la ecuación esta, que es en la que voy a despejar la fuerza, que es lo que me piden, ya lo conozco todo. La fuerza de rozamiento la tengo aquí. La masa me la dan como dato y la aceleración me la daban como dato también. ¿Vale? Cuidado con los signos de la aceleración, ¿vale? Aquí el cuerpo acelera. Por lo tanto, la aceleración es positiva. Si frenase, la aceleración sería negativa. Cuidado con eso, ¿vale? Cuidado con esos detalles. ¿De acuerdo? Bueno, pues cogemos la ecuación A, sustituimos y despejamos la fuerza. Ya no tiene más. ¿Vale? Cogemos esta ecuación A que le hemos llamado aquí. Nos la llevamos aquí y despejamos la fuerza. Venga. Bueno, a ver, le ponemos negro. Fuerza menos fuerza de rozamiento igual a masa por aceleración en X. Sustituimos todos los datos. ¿Vale? Sustituimos todos los datos. La fuerza es, perdón, la fuerza menos la fuerza de rozamiento que acabamos de calcular que vale 2,94 es igual a la masa que vale 1,5 por la aceleración que vale 5. ¿Vale? Bueno, pues si hacemos la operación, el 2,94 pasa para ese lado restando, 1,5 por 5 es 7,5, menos 2,94, pues nos queda que la fuerza es 4,56 newton. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Me queda un resultado distinto al del libro y no entiendo muy bien por qué. Ah, porque lo he restado y hay que sumarlo, hombre, por favor, claro. Es que lo he despejado mal. Ay, madre mía. Perdonad. Claro, este 2,94 está restando, lo he hecho todo de un paso. Y por eso os digo, hay que hacer las cosas paso por paso, casi no nos equivocamos. Claro, yo le he restado y pasa sumando, hombre. Claro, nos queda que la fuerza es igual a 1,5 por 5, este 2,94, yo lo había restado, si me equivoqué, lo había restado. Más, pasa sumando, claro, evidentemente, aquí está restando, pasa para este lado sumando, más 2,94, ¿vale? Y a ver, ahora nos da 7,5 más 2,94, 7,5 más 2,94, 10,40, ahora sí coincide con el libro, sí. La fuerza es igual a 10,44 metros. Cuidado con estos detalles, porque ya veis vosotros qué bobada de fallo y estropeamos el problema. Bueno, venga. Pues entonces, a ver, es muy sencillito, ¿vale? Lo veis. Lo único que hago es plantear las fuerzas en cada uno de los dos ejes, ¿vale? Y luego pues ir sumando y aplicar segunda ley de Newton y un poquito de orden, saber dónde está cada cosa y ya está. No tiene más misterio, ¿de acuerdo? ¿Vale? No tiene más. ¿Vale? Lo entendemos, ¿no? Bueno. Vale, mirad. Vamos ahora a plantear un último caso, ya para terminar por hoy. Vale, mañana hacemos el ejercicio 7 de esa misma página 257, pero antes quiero plantearos un último caso, ¿vale? Para dejar introducido ese ejercicio y ya entenderlo para mañana. Vamos a ver, mirad, imaginaos que tenemos un plano inclinado. Vale, tenemos un plano inclinado así de esta manera. Un plano inclinado así.
¿vale? Con una inclinación, pues la que sea, alfa, la que tenga, da igual, un ángulo alfa. Vale, y yo sobre este plano inclinado coloco una caja. Colocamos el bloque de turno con el que llevamos trabajado todos estos días. Lo pongo así un poquito separado para que veamos bien la zona de contacto entre las superficies y demás, ¿vale? ¿De acuerdo? Por eso lo pongo un poquito separado, para que quede bien. Uy, yo no sé por qué se me cae la línea así hacia abajo. Ahí, bueno, más o menos. Vale, ahí tenemos el bloque, ¿vale? Bueno, bien, mirad. Importante, importante, ¿vale? ¿Cómo vamos a colocar los ejes? Este bloque, evidentemente, desliza hacia abajo, ¿no? Este bloque desliza así, hacia abajo. Es decir, este bloque va a acelerar en esa dirección y sentido. Eso lo tenemos todos claro, yo creo que sin duda. ¿Vale? ¿Cómo vamos a colocar los ejes aquí? Pues lo que os decía ya otras veces, siempre, siempre, siempre en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella. Es decir, vamos a colocar los ejes así de esta manera, en la dirección del movimiento. ¿Vale? Los ejes van a ir colocados en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella, es decir, así. ¿Vale? El eje Y va a ir así. ¿De acuerdo? A ver, voy a recortar un poquito esto para que no se nos meta en el dibujo. Vale. Entonces, el eje Y va a ir así y el eje X va a ir así. ¿Vale? ¿De acuerdo? Siempre en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver cómo colocamos las fuerzas ahora. A ver, el bloque tiene masa, por lo tanto tiene peso. Va a haber una fuerza de rozamiento porque supongamos que este bloque tiene un coeficiente de rozamiento, esta superficie, el que sea, ¿vale? Tiene un coeficiente de rozamiento cinético, el que sea, nos da igual, ¿vale? El que sea, no hay ningún problema. Entonces, tenemos el peso hacia abajo. ¿Por qué? Porque el peso es siempre perpendicular al suelo, perpendicular al centro de la Tierra. Es decir, este bloque estaría, si lo dibujamos así a escala, puesto así en la Tierra, ¿no? Imaginaos que fuese un bloque gigante. Bueno, pues el centro de la Tierra estaría desde aquí abajo, pues el peso viene perpendicular al centro de la Tierra. ¿Os dais cuenta, no? ¿Vale? Bueno, entonces el peso siempre es hacia abajo. La fuerza de rozamiento, opuesta al movimiento. Ponemos una fuerza de rozamiento opuesta al movimiento. Así. ¿Vale? Este es el peso. Y esta es la fuerza de rozamiento. ¿Correcto? Vale. Y está apoyada en una superficie. No hay cuerdas, no hay muelles, no hay nada. No hay tensiones, ni fuerzas elásticas, ni nada. Pero sí va a haber una normal. ¿Vale? ¿Y cómo va a ser la normal? Siempre hemos dicho, la normal es perpendicular a la superficie. Entonces, la normal es perpendicular a la superficie. Así de esta manera. ¿Os dais cuenta? ¿Vale? Entonces tenemos el peso hacia abajo, la fuerza de rozamiento opuesta al movimiento y la normal perpendicular a la superficie. ¿Vale? Claro, ahora nos encontramos con una dicotomía aquí un poquito, bueno, una disyuntiva pues un poquito farragosa, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay fuerzas que no nos coinciden con los ejes. El peso, por ejemplo, vale, la normal sí coincide con la dirección positiva del eje Y, la fuerza de rozamiento opuesta al movimiento coincide con la dirección negativa del eje X,
pero nos encontramos con que el peso no coincide con ninguno de los ejes. Y yo lo que no puedo hacer es tener fuerzas fuera de los ejes. Entonces lo que tengo que hacer es descomponer el peso. ¿Vale? ¿Cómo? Pues usando la regla del paralelogramo que usábamos para sumar vectores cuando estábamos en segundo, tercero la ESO. ¿Vale? Descompongo el peso así, de esta manera en su componente X, y de esta manera, perdón, en su componente Y, y de esta manera en su componente X. ¿Lo veis? Daos cuenta de que esto, si yo termino de cerrar el paralelogramo, la composición de estos dos me da la resultante, que es el vector peso, ¿no? ¿Vale? Os dais cuenta, ¿no? Entonces yo descompongo el peso. A ver, para no borrar el dibujo, borro esas líneas, pero bueno, es para que simplemente que lo veáis, ¿no? Esta es la componente P sub X y esta es la componente P sub Y. ¿Entendemos eso? Y ahora ya tenemos todas y cada una de las fuerzas en los ejes. Vamos a ver lo que tengo en el eje X, ¿vale? En el eje X, si yo ahora aplico segunda ley de Newton, ¿vale? ¿Qué tengo? Que la suma de todas las fuerzas en el eje X es igual a la masa por la aceleración en X. ¿Vale? ¿Qué fuerzas tengo en el eje X? La componente X del peso y la fuerza de rozamiento. La componente X es la que va en sentido positivo, por lo tanto yo en el eje X tengo P sub X menos fuerza de rozamiento que va en sentido negativo igual a masa por aceleración en X. ¿Vale? Ya tengo la ecuación para el movimiento en el eje X. ¿Vale? Y en el eje Y, pues 3/4 de lo mismo. La suma de todas las fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración en el eje Y. Claro, en el eje Y no hay aceleración, ¿no? En el eje Y la aceleración vale 0, ¿vale? Por lo tanto, ese término me lo cargo. ¿Por qué? ¿Por qué la aceleración vale 0? Hombre, porque no anda subiendo y bajando. En el eje Y se mueve de forma totalmente horizontal, no hay ningún movimiento en el eje Y, por lo tanto la aceleración vale 0. Y claro, ¿qué me queda? En el eje Y, en el sentido positivo, está la normal, en el sentido negativo, el peso en Y, pues me queda que, y esto es igual a 0, ¿no? Vale, me queda que la normal es igual al peso en Y. Y ya tengo la otra componente, ¿vale? Ya tengo las dos ecuaciones para los dos ejes. Y ahora sí que lo que he hecho es la fuerza que no coincidía con los ejes, que en este caso era el peso, descomponerla en sus componentes de forma que coincida con los ejes. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Esto lo entendemos bien, ¿no? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Y mañana vamos a seguir exactamente en este punto. ¿De acuerdo? Yo mañana retomo esta pizarra y vamos a seguir exactamente en este punto. De momento no os quiero liar más. Además, si no, también se nos hace muy largo el vídeo. Entonces, de momento no os quiero liar más. Simplemente entended la mecánica que estamos siguiendo. Dibujo el sistema. Coloco los ejes y el sentido. Es decir, colocamos siempre los ejes en la dirección del movimiento y en una dirección perpendicular a ella. Lo veis aquí. Veis cómo hemos colocado los ejes en la dirección del movimiento y en una perpendicular a ella. Le damos el sentido positivo al sentido del movimiento. ¿Vale? Para cada masa. Y luego colocamos las fuerzas. ¿Que hay alguna de las fuerzas que no coincide con los ejes? La descompongo. Sin ningún problema. Es decir, la descompongo en dos vectores cuya resultante sea la fuerza en cuestión que yo tengo. ¿Cómo lo he hecho? Hombre, pues es lo que os digo, simplemente con la regla del paralelogramo. Es decir, si yo aquí hago la componente resultante de estas dos, de P sub X más P sub Y, ¿vale? P es igual a P sub X más P sub Y, ¿no? Si vosotros sumáis estos dos vectores, os da el vector peso, ¿vale? Que son las fuerzas. Pues ya está, no tiene más misterio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces lo que os digo, vamos a dejar la pizarra exactamente así. ¿Vale? Y nada, una vez que tenemos las fuerzas y todo colocado en los ejes, ya simplemente aplicar segunda ley de Newton en cada caso. ¿Vale? Para el eje X y para el eje Y.
¿Qué ocurre? Que en el eje Y, cuando no hay movimiento en el eje Y, pues la resultante vale 0. Claro, la componente Y del peso tiene que ser igual a la normal para que ni suba ni baje en el eje Y. ¿Vale? ¿Por qué antes era el peso completo el que era igual a la normal? Porque eran perpendiculares el uno y el otro. Daos cuenta, os dais cuenta, por ejemplo, aquí, que, claro, el peso es igual a la normal porque son completamente, o sea, perpendiculares. Los dos son completamente perpendiculares al movimiento, ¿no? Entonces no se descomponía ninguna fuerza. Pero aquí ya tenemos que descomponer las fuerzas. ¿Vale? Bueno, echadle un vistazo, masticadlo con un poquito de calma y haced una digestión lenta y una siesta después. ¿Vale? Pero nada, veis, no tiene dificultad, en serio. Es decir, simplemente es seguir un poquito la mecánica, mecanizamos un poco todo y ya veréis que esto nada, en cuanto hagamos media docena de ejercicios, os salen como churros. ¿De acuerdo? Entendéis esto perfectamente. Esto se aprende con la práctica y ya está. Es decir, una vez que practicamos, esto es muy sencillito. Y tiene la ventaja de que no hay que estudiar nada ni nada, es simplemente practicar, ¿vale? Es hasta entretenido. Porque no es coger y ponerse ahí a chapar cosas que a lo mejor otras cosas hay que, pues, hincar un poco más los codos. No, aquí no. Aquí es practicar, practicar y practicar, no tiene más. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. A cuidarse mucho, mucho ánimo y mañana seguimos con esto, ¿vale? Mañana seguimos justo aquí, ¿de acuerdo? Venga, un saludo, chao.